¿Por qué? Porque han utilizado eso, incluso las religiones, para instalar en el inconsciente colectivo la idea de que somos únicos en el universo, ¿no? Por esta razón de que no podíamos visitar otros planetas y tampoco aceptaban que venían de otros planetas acá. Por lo tanto, es un buen momento para incursionar en estos temas apoyados ya con datos científicos. Igual, bueno, en la tercera edición del libro hay videos y cuestiones muy particulares que no solo confirman la existencia de la vida extraterrestre, sino que yo vengo repitiendo hace 35 años que lo importante no es sacar la foto de una nave o un video, sino estar en contacto con los que están adentro de las naves. Es porque la pregunta que yo me hacía siempre era, bien, pero ¿a qué vienen? Y tenemos posibilidad de conectarnos. Están dando ahora una serie muy buena en Netflix, la segunda temporada, que se llama La Otra Vida, que es una historia muy interesante porque aparece también un aparato acá en la Tierra donde los científicos están tratando de detectar cómo comunicarse, cómo establecer una interacción, porque más allá de que se corrobora la existencia de la vida extraterrestre, la pregunta es, ¿y cómo nos comunicamos? Además, con todo lo que estamos viendo en el curso, no nos podemos comunicar entre nosotros preparadamente, imagínense lo que es comunicarse con los extraterrestres. Bueno, por supuesto que es mucho más simple, ¿no? Porque por telepatía lo que nos transmitimos tiene que ver con la evolución, tiene que ver con las vibraciones. Eso también es un poco lo que sucede en el mundo de los sueños. Difícilmente los sueños tengan que ver con algo explícito. En general tienen que ver con algo tácito. Vieron que uno en un sueño está sabiendo lo que el otro está diciendo y no articula palabra. Entonces, ¿cómo es que nos conectamos? ¿Alguna vez se plantearon esto? ¿Cómo es que en los sueños, sin hablar, nos comunicamos? ¿Cómo nos vinculamos? Telepáticamente, se supone, en el sueño. Sí, claro, pero me encanta esto de telepáticamente, pero resulta que la telepatía, para activarla, tenemos que activarla en el cerebro físico. Y en el cerebro físico, cuando estamos dormidos, está apagado. Por lo tanto, lo que llamamos telepatía tiene otro concepto en el sueño. ¿Cómo nos comunicaremos? ¿Qué intercambiamos? ¿Con el yo superior o con el yo astral? No. Me encanta porque hoy voy a profundizar esto, pregunten, porque yo sé que lo que vamos a abordar es complejo y por eso estoy empezando por acá, porque para poder entender el mundo complejo del karma, en realidad tenemos que poder distinguir lo que son las vidas simultáneas de lo que son las vidas paralelas. Y por supuesto que es un tema complejo para abordar porque, por supuesto, otra vez volvemos al tema del tiempo lineal y el tiempo real. En el sueño nos estamos conectando en el tiempo real. ¿Cuáles son las ventajas del sueño respecto de este estado de vigilia? Que en el sueño nosotros somos almas conscientes que conocemos a la otra alma. Cuando digo conocemos, lo que estoy diciendo es que nosotros sabemos el vínculo que tenemos con esa otra alma. Aunque aparezca gente que no hemos visto en nuestra vida. Absolutamente, eso es tan común. Es decir, uy,
vi una persona pero que yo no la conozco. Sin embargo, en el sueño hay una interacción importante. ¿Por qué? Primero hay que comprender que el sueño, lo que llamamos sueño, se desarrolla en lo que es el mundo astral. El mundo astral, aprovechen para preguntar, ahora les abro el juego, porque es un tema complejo pero crucial para entender el karma. En el mundo astral, nosotros estamos en una especie de puente entre este plano, que es el plano de la vigilia del tiempo, de la tercera esfera del tiempo del reloj. Nos vamos a dormir y vamos a ese mundo astral que es un puente que del otro lado del puente se encuentra el mundo del tiempo real. El tiempo real es el tiempo álmico, es el tiempo del yo superior. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, primero, lo que hablamos a nivel de rapidez. El tiempo real es extremadamente más rápido que el tiempo del reloj. ¿Cómo puedo chequearlo yo esto? En un sueño. En el sueño, yo de repente me encuentro en la China y de repente me encuentro en Villa Gesell. Y sin embargo, en este plano, para hacer semejante recorrido, tengo que estar muchas horas, meses. Esto demuestra que el tiempo real es muchísimo más rápido que el tiempo del reloj. Cuando yo comencé a incursionar en estas cuestiones para poder entender qué somos, recuerdo que le pregunté a María, estábamos hablando de la genética, que es lo que vamos a hablar en la presentación del libro, digamos, cómo arranco yo con el tema de la genética, de los antepasados, qué participación tiene María, qué participación tiene Maya, que en ese momento era como una locura, ¿viste? Que algunas personas, seres que están en la quinta esfera de conciencia, en una nave, te expliquen cómo abordar la genética acá, en este plano. Bueno, para poder entender esto, me acuerdo que María me dijo algo así como que el tiempo del reloj es como si fuera elástico. Y yo dije, ¿qué es un tiempo elástico? Con los años comprendí que también es muy importante que comiencen a detectar cuando recibimos un mensaje de otro plano, ¿cómo hacemos para entender en este plano? Claro, porque imagínense que no solo es un tema de telepatía o de vibración, sino que si en este plano nos cuesta entendernos, y yo hago ejercicios hasta neurolingüísticos, le digo, miren, ¿qué entienden ustedes por esto? ¿Qué entienden por lo otro? Bueno, yo entiendo esto, eso es un ejercicio neurolingüístico, es para que yo diga algo y ustedes lo interpreten. Más allá de que además en este plano la interpretación de cada universo está vinculado directamente con el sistema de ideas del planeta familiar de donde viene. O sea, no solo hay que comprender neurolingüísticamente qué estoy diciendo, sino que la mirada que voy a tener, la lupa que voy a tener, va a estar teñida de mi sistema de ideas. Cuando recibimos un mensaje en este plano o en el plano de los sueños, en el mundo astral,
cada mensaje que recibimos, primero, que no es un mensaje telefónico. Yo en el libro lo cuento, que al principio pensaba, viste, que me iban a llamar por teléfono. Hola, Nano, acá te estamos hablando de las Pléyades. Sí, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Acá estoy en Maipú, Paraguay, en la capital de la Argentina. La fantasía del cerebrito es esa, que te van a llamar por celular. ¿Viste? Y te van a decir, uy, ¿qué haces? Sí, uy, por fin ganó Boca, ¿qué lo parió? Están jugando como el culo. Entonces todo esto es fantasía del ego. ¿Por qué? Porque lo que cuesta es entender el mensaje, teniendo claro que lo que estamos recibiendo son vibraciones. ¿Cuántas veces le dije a ustedes que lo que estamos compartiendo en este momento no son palabras? Lo que estamos compartiendo es vibración. Todos somos, todos, una mezcla de luz, color y sonido. Eso genera determinado tipo de vibración. Y lo que comunicamos es la vibración que emanamos. De tal forma que el verbo, lo que hablamos, manifiesta la forma de lo que está vibrando en mi interior. Las palabras precipitan lo que vibro en mi interpretación de un evento. ¿Qué entienden cuando yo les digo esto? Nada. Eso tiene algo que ver con lo que vos a veces me has dicho a mí, por lo menos, ¿no? Que una cosa es lo que yo creo que soy, otra cosa es lo que la gente ve de mí y otra cosa es cómo actúo. Sí, claro, pero todo eso en realidad también es desde la mirada de lo que se llama el observador. Por eso, en la clase de hoy, termino diciendo lo más importante es cómo me vinculo conmigo. Porque los demás quedan afuera en esto. Bueno, sí, ¿En qué sentido? Si yo creo que actúo, o sea, doy una determinada imagen y la gente tiene otra imagen de mí, sí, yo mismo no me estoy entendiendo. O no estoy transmitiendo. Por eso mismo. Yo mismo no estoy sabiendo mandar un mensaje claro de lo que yo soy o lo que quiero decir. Esa es la razón profunda de este curso, de esta clase. Porque lo que tenemos que primero saber es quién soy, más allá de mis antepasados, más allá del inconsciente colectivo, y ahora vamos a un paso mucho más profundo. ¿Quién soy más allá del karma? El karma, en realidad, que etimológicamente significa acción. El karma es lo que hice, lo que experimenté como alma en todos mis ahoras. ¿Por qué yo digo ahoras? Porque lo que se llama vidas pasadas, en realidad, desde el punto de vista del tiempo real, están sucediendo simultáneamente. ¿Cómo es esto? Se me quema el manote. ¿Cómo es que son las vidas simultáneas? Bueno, como la película. ¿Cómo? Como la película Interestelar, ¿o no? Muy bien, Melencita. Así es. Ahora, ¿cómo puedo hacer alguna especie de analogía para no volverme loco? Muchas veces en la consulta hablamos de la sombra, ¿no es cierto? Que es lo que estás diciendo vos, Franco. Es decir, yo creo que soy claro al hablar, pero resulta que todo el mundo termina diciéndome, no te entiendo un carajo lo que decís, Juan. Entonces,
Yo creo que estoy siendo claro, pero los demás no me entienden. Entonces, no solo tiene que ver con un acuerdo neurolingüístico, sino que para poder comprenderme, tengo que poder observarme. ¿Qué significa el observador? El observador es, la psicología esto lo llama una abstracción. ¿Qué es una abstracción? Es como si yo en este momento me saliera de mí y me viera. De hecho, ahí está el genio de Bau. ¿Qué hace Bau? De hecho, tal vez no se dan cuenta, pero ustedes se están viendo en la pantalla. ¿Cómo? Es una pregunta que le estoy haciendo. ¿Se están viendo en la pantalla o están ciegos? ¿Se están viendo o no? Bueno, Sí. bueno, algo elemental. No estoy haciendo una pregunta muy profunda. Bueno, resulta que se están viendo a ustedes mismos. ¿O no? Pues yo no entiendo. Sí. A ver, levanten la mano. Bueno, la cosa es que yo estoy tratando a los demás. ¿Cómo les va? Bien. Esto quiere decir que si ustedes se están viendo a sí mismos, son el observador de ustedes mismos, ¿o no? Pero fíjense, Sí. esto es tan simple y es una clase extraordinaria. Bueno, estoy siendo el observador de mí. Yo estoy viendo ahí un tipo que está con lente, atrás hay una dormi. Me estoy viendo. Estoy observándome. Entonces, imagínense que yo digo, uy, ¿vieron? Me teñí el pelo y estoy rubio. Resulta que no estoy rubio, estoy todo canoso. ¿Bien? Bueno, pero esto es lo que pasa. ¿Qué quiere decir? Que la sombra es lo que no veo de mí, pero que se manifiesta cuando me veo de verdad como el observador. Se agarra la cabeza, Katy. Pero fíjense qué maravilla. Esto es nuevo lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque todos ponen cara de espanto, pero en realidad nos estamos autoobservando. O sea, lo digital nos está ayudando a vernos. Bueno, lo diferente entre este plano del tiempo lineal y el tiempo álmico real es que cuando me observo como alma, no solo sé quién soy álmicamente, veo mi historia álmica. ¿Qué quiere decir? Que puedo saber qué hice con mi libre albedrío en todo lo que se llaman vidas pasadas, que en realidad son vidas que están sucediendo ahora. Ahora, ¿cómo puedo hacer para verme álmicamente? Eso está bien, vos lo decís, está bárbaro, pero yo ¿cómo hago para que mi alma me vea a mí mismo? No tenés un alma. Espejo. Sos un alma que cuando estés en la presentación del libro y leas el libro, en el 4º capítulo del libro, les digo cómo me acordé quién soy como alma. Cuando aprendes tu nombre real. Claro, tu nombre cósmico. Bien. ¿Y eso pasa cuando soñamos? Todavía no tengo idea de cómo me llamo. No sé quién soy. No. Sí tenés idea. Detente. Sí tenés pecador. idea. No te acordás. Bueno. El que no se acuerda es Franco. Pero vos sabés cómo te llamás. ¿Entienden la diferencia de cómo estoy hablando? Sí, ¿y eso lo vemos cuando soñamos? O sea, Claro. o meditamos. Cuando soñamos y cuando meditamos, cuando soñamos
y cuando meditamos, por eso sugerimos hacerlo, se corren los velos de la ignorancia. Es Si no decir, recuerdo mal, en algún momento dijiste que hasta se puede conocer el nombre cósmico haciendo un sándwich, por ejemplo. claro, sí, pero para poder recordar el nombre, primero tienen que pasar por este proceso de saber qué es el nombre real y segundo, aceptar la idea de que tienen que recordar quiénes son, no saber quiénes son, porque si no, otra vez le están dando el poder a otra persona, a un instructor, a un iluminado, a un extraterrestre, a Jesús, no. Por derecho cósmico sideral, todas las almas, podemos recordar nuestro nombre real. Juan, ¿y cómo te das cuenta que lo recordaste? Por ejemplo. Porque algo te va a dar cuenta en el sueño o en la meditación y te va a venir un nombre determinado, ¿bien? Que a veces tiene todas consonantes y no sabe cómo carajo pronunciarlo. Esto es común. Muchos me dicen, ay, no sé cómo pronunciar mi nombre. Incluso les voy a dar una galletita dulce para que no piensen que todo es tan complejo. En realidad, lo más importante que estoy diciendo es que cada uno de nosotros, como almas, sabemos cómo nos llamamos y sabemos que hemos accionado vida tras vida. ¿Entienden esto? ¿Bien? Esto está grabado dentro nuestro. Incluso algo todavía más alentador. Todo lo que hemos aprendido, todas las virtudes, todos los talentos, todo el karma que hemos reparado, lo tenemos a disposición. ¿Por qué? Porque nos pertenece. Por derecho cósmico sideral. Yo esto lo cuento en el capítulo 7. Cuando me encuentro con Astar Sheran me devuelve un cofre donde adentro del cofre están todos mis dones. Esto no es un privilegio mío, un premio. Esto es lo que me corresponde álmicamente. Ahora bien, sí, Juan, pero yo no me acuerdo cómo carajo me llamo. Bien. En realidad, hasta que recuerden el nombre real y puedan pronunciarlo, porque es una clave tonal, es como algo, es una llave que nos abre a otras dimensiones, ustedes pueden decir, por ejemplo, van a la noche y dicen, invoco mi nombre cósmico, mi nombre real, por derecho cósmico sideral, y solicito se me revele determinado evento, lo que ustedes quieran conocer de ustedes mismos, de esta encarnación o de algo que pueden haber recibido algún mensaje de otra vida. ¿Eso es abrir los registros akáshicos? Sí, propios. Sí, sí. Pero en esto vuelvo a repetir lo que dije en la clase anterior, que es muy importante. Los registros akáshicos álmicos son los que guardan todo lo que aprendí como alma, vida tras vida. Son los dones, los talentos, las virtudes. Parte de esto lo hemos abordado en la carta natal.
Cada uno tiene un talento determinado o de tal disciplina. Pero, y esto traten de comprenderlo y de asimilarlo, este registro akáshico álmico no incluye lo que no aprendí. Por lo tanto, cada vez que van a alguien y le dicen, ay, por favor, abrime los registros, y empiezan a decirle, no, porque en realidad esta persona o esta situación se presenta porque en tal vida era hace tanto, eso no es lo que tiene que ver con el registro akáshico álmico. Todo lo que está pendiente de resolución sigue en el mundo astral. Yo le di un nombre que no existe en el planeta, que es nuevo, y lo denominé registro akáshico astral. ¿Por qué? Porque si no nos confunde. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con lo que en este plano, en nuestra psiquis, se llama la sombra. ¿Qué es la sombra? Otra vez, la sombra es lo que no veo de mí, pero que de la única forma que me doy cuenta es cuando actúo. Y cuando actúo en contraposición, en discordancia de lo que creo que hago, esa distorsión, esa inarmonía, es la que trae la sombra a la superficie. Cuando se genera una crisis entre lo que yo creo que hago sí te das cuenta porque te enoja, porque te frustra y porque en realidad lo que hacemos es echarle la culpa al otro. Decimos, no, porque el otro no me entiende, porque el otro no me ve, porque el otro no me quiere. Y en realidad lo que termino haciendo se llama proyección. Proyecto en los demás lo que no resuelvo en mí. Por eso vuelvo al tema de fondo. El tema de fondo es cómo me vinculo conmigo. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a traer un tema que a mí me costó comprender. En mi juventud, una de las cuestiones que a mí me costaba asumir era que parecía que lo que yo decía no era confiable. Sin embargo, yo decía, pero si soy un tipo coherente, si lo que digo es lo que estoy pensando, si soy un tipo frontal, para pa. Sin embargo, había un aspecto en sombra en mí que lo que hacía era decir para que el otro me crea. Todo lo que argumentaba era para que el otro creyera que yo era confiable.
¿No hacen en Facebook todo el tiempo en eso? Cuando yo les pregunto, Pero Perdón, ¿por qué era? eso es que estás poniéndole poder a la mirada del otro Claro, en vez de pero confiar en vos mismo. porque en realidad el problema de fondo era que yo no confiaba en mí. Claro. Pero vos cuando lo decías, ¿estaba convencido de lo que decías? Claro, ¿Eras coherente con lo que vos pensabas y hacías? sí, No, o sí. Pero tenía esa sombra. pero estaba buscando la aprobación del otro. Esto me empezó a dar la pauta de que había algo en mí que todavía no era creíble para mí. En mi caso particular tenía que ver con el vínculo con mi papá. Porque yo tenía un vínculo extraordinariamente maravilloso con mi madre y mi padre estaba como desdibujado. En vez de ser mi padre, era como si fuera un hermano mío. Entonces, desde el punto de vista de la autoridad, es muy necesario contar con la aprobación del padre. Del mismo modo de la necesidad de sentirnos amados, tiene que ver con la madre. Comencé a darme cuenta, en mi profesión, comenzaba a tener problemas de autoridad. ¿Qué quiere decir? No podía yo tener un jefe. Me costaba subordinarme a una autoridad. ¿Por qué? Porque no tenía resuelto el vínculo con mi padre. Eso me generó una falta de seguridad en mi juicio. A su vez, como tenía una relación extraordinaria con mi madre me decía que yo era fantástico, maravilloso. ¿Para qué? Para animarme, porque no tenía un buen vínculo con mi padre. Entonces, ¿en qué me convertí? En un Edipo de manual. Entonces, ¿qué hacía? Las personas que no me aprobaban, que no me decían que yo era un genio, me generaban una herida narcisista. Entonces proyectaba mi inseguridad en el otro. Hasta que me di cuenta que la única salida posible era verme y aceptarme con las cosas que me salían bien, las cosas que me salían más o menos y las cosas que me salían como el culo. ¿Por qué? Porque comprendí que la única aprobación valiosa es la que tengo conmigo. Ahora bien, este es el primer paso. Y esto no tiene que ver con el ego, no tiene que ver con mirarme al espejo y decir, pero Juancito, mirá qué lindo pibe que sos. ¡Ay, qué buena persona que sos! No, la observación tiene que ver con sanar la sombra que aparece. ¿Por qué? Porque la sombra es lo que no veo de mí, que está abajo de la alfombra y me produce miedo, sabiendo que el miedo es lo contrario del amor. Mientras no logre abordar mi propia sombra, es inútil poder amarme.
porque lo que me muestra mi sombra es lo que no logré aceptar, sanar y reparar. Y lo maravilloso y a la vez inexplicable de la sombra es que aunque no tenga la más puta idea de mi autoobservación, la sombra, como está abajo de la alfombra, está presente en mi vida a cada instante. La vea, no la vea, la acepte, no la acepte. Por eso es que el trabajo que hacemos de conciencia, ¿qué es? Autoobservarnos, saber qué miedos moran en mi planeta familiar, pero después, lo más importante es cómo me vinculo con mis propios miedos. ¿Qué tanto estoy dispuesta a ver lo que me genera incoherencia, inarmonía? Hasta que no logro verme, sanarme y aceptarme, es absolutamente imposible ver, aceptar y amar a otro. Por más que escriba un poema, por más que vaya al fin del mundo, por más que haga votos nupciales, por más que esté enamorado, eso es irrelevante. Por eso también decís que la mayoría de las relaciones son kármicas. Muy bien, Mailencita, hoy estás muy lúcida. El karma lo que tiene es que en realidad, esto me encantó esto, el karma es la sombra de otras vidas. Interesante. Miren, esto es una síntesis extraordinaria, nueva, ¿eh? El karma es la sombra que está abajo de la alfombra, vida tras vida esperándonos. Por lo tanto, si logro comprender el proceso de iluminar mi sombra en este plano, conozco la forma de iluminar mi karma pendiente. La sombra de esta vida está alojada en mi psiquis, en la parte subconsciente. El karma pendiente de vidas anteriores, que en realidad son vidas paralelas, están en el mundo astral. ¿Qué sucede? ¿Cuál sería la diferencia entre vidas paralelas en el mundo astral y vidas simultáneas en el tiempo real? Me encanta la cara que tienen. Personalmente se me hizo una galleta, como que... Qué preguntita. No logro hacer sinapsis con eso. Obvio, claro. Bueno. Y yo pensé que estaba entendiendo. Serenaos. Incluso para poder entender estas cuestiones, ¿saben cuál es el mejor método de relajarse? El problema es cuando miren el ruido que hay, el quilombo que hay en la línea.
Está haciendo interferencia Franco. Uno de los problemas es cuando queremos interpretarlo con el hemisferio izquierdo. Y ahí, chao, cagaste. Porque el hemisferio izquierdo está vinculado con el tiempo del reloj. Entonces, ¿cómo mierda le explicas a Cerebrito lo que es una vida simultánea y otra paralela? Por eso tienen que respirar, tienen que relajarse. En mi canal de YouTube hay un tallercito que habla de las diferencias de vidas simultáneas y vidas paralelas. Hay una serie en Netflix muy piola, española, extraordinaria, que se llama El Ministerio del Pasado. Bien, el Ministerio del Pasado, ¿vieron que hay puertas donde se meten y van al pasado? Bueno, ese mundo es el mundo del registro akáshico astral. Como el laberinto de la vida que hiciste, más o menos, el taller que hiciste vos, el laberinto de la vida. El laberinto de la vida es, en esta vida, ver diferentes ámbitos que tienen que ver con este ahora. Lo que estoy hablando es un poquito más profundo. Hay puertitas donde yo me puedo meter en lo que llamamos vidas anteriores. ¿Con qué particularidad? Las puertitas astrales, ¿vieron que yo les enseñé a decir cierro mi aura y mis puertas astrales? Bueno, las puertitas astrales conectan con lo no resuelto en alguna vida y lo puedo modificar porque está pendiente. En el tiempo real, lo que aprendí ya está guardadito. Vos decís, Juan, que podemos ir en el tiempo real a otras vidas anteriores y resolver cosas que no estamos viendo en estas y que nos quedaron pendientes y aparecerían en otras. Sí, Okay. Sí, y con la particularidad que si logro entender esto, en realidad, en esta vida, en este ahora, soy la síntesis de todo lo que aprendí y de todo lo que no aprendí. Mi gran pregunta es cómo conecto con mis vidas anteriores. Con lo que aprendí me conecto con el nombre cósmico. Con lo que no aprendí me puedo involucrar con mi nombre real en un sueño, en una meditación y ¿cuál es la gracia de esto? Que cuando me voy a dormir, si soy consciente que en el tiempo real de los sueños, en ese mundo astral, como alma, me puedo conectar con mi cerebro como Juan Cataldo, me puedo revelar qué carajo me está pasando en esta vida y de dónde viene este quilombo. ¿Esto es posible, Juan? Claro. Mi gran dilema en esta vida era, yo tenía un matrimonio que parecía fantástico, maravilloso, hasta que empezó a aparecer otra persona en escena y mi vida se convirtió en un quilombo fenomenal. Entonces yo traté de comprenderme. ¿Por qué estoy pasando por esto? Y gracias a un sueño que yo tengo en un palacio, me veo bailando con una mujer con la cual yo estaba comprometido. Y resulta que rompo ese compromiso y me termino casando con otra mujer. Cuando rompo ese compromiso, la mujer que abandono
queda prácticamente como loca. Entonces comprendí que mi matrimonio era kármico y tenía que resolver el tema con estas dos mujeres. Desde el punto de vista de este plano, era incomprensible. Era absolutamente loco decir, ¿cómo mierda me metí en este quilombo? Imagínense que yo estaba yo estaba al lado del cura, ayudándolo en la misa, estaba en el ecumenismo, estaba estudiando escritura sagrada, meditaba. Era como que no tenía lógica lo que me estaba pasando. Hasta que abrí la puerta del mundo astral y me conecté con la encarnación que me dio la pauta de lo que tenía que reparar. Al principio lo viví como una culpa, como todo, como el culo. O sea, sin embargo, siendo consciente de mi falta de amor en esa vida, supe que tenía que primero ser un padre consciente y cumplir kármicamente con lo que eran mis hijos. También ser consciente que la culpa no la tenía nadie, ni ellas ni yo. Era un tema de aprendizaje. Entonces, hice todo lo que debía hacer para sanar y reparar, primero, el vínculo con la madre de mis hijos. Y segundo, resolver si realmente el tema con la otra persona era una cuestión de amor o de deuda. Me di cuenta en ese tránsito que el encuentro con la otra persona era una cuestión más vinculada a lo kármico. Era como una especie de pacto de agresión. Pero fue tan maravilloso que estando en el Tigre, hace, 12 años, me di cuenta que había hecho todo para saldar lo que debía. Entonces se lo dije a las dos. Bien, estaba así, hice esto, fuimos conscientes. Por supuesto que lo que uno pretende es que las otras almas reaccionen de la misma manera, pero eso ya no depende de mí. El único universo que puedo gobernar es el mío. ¿Saben qué me aseguré? Me aseguré de que en la próxima ninguna de las dos tenga que ver íntimamente conmigo. ¿Y cómo hiciste eso? Siendo generoso, amable, comprensivo, padre consciente, esposo agradecido. Hice todo para comprenderme. Me llevó, si ustedes me preguntan qué es lo que más me costó, no criticarme. Aún hoy, después de casi 30 años, siguen apareciendo algunos resabios de culpa. ¿Cómo me doy cuenta? Porque me boicoteo. Porque ahora que tengo la vida ordenada, que estoy haciendo lo que vine a hacer, que estoy feliz en pareja, que tengo una buena relación con mis hijos, con mis ex, a veces me doy cuenta que me siento culpable de ser feliz. ¿Escucharon? Sí. Es mucho más difícil sostener el amor que el miedo. Totalmente. Es mucho más difícil sostener el amor que el miedo. Y el esto amor es lo que hacia uno mismo sobre todo. Tienen que tener mucho cuidado como de mearse encima, porque todos ustedes han hecho un gran avance. Entonces, corren el riesgo de que la memoria celular los ponga otra vez en el sendero de la culpa.
la culpa... Es tal cual como decís. La culpa sumado a la falta de confianza en mí es una bomba que nos estalla en las tripas. De tal modo, me impide ser feliz. Tiempo. Sí, y me impide ser feliz, ¿no? Porque como que cuando pasa esto que vos decís, es como que no soy yo y es como que ahí es cuando confundo y me debo al otro con la culpa. Y dejo de ver. Claro, pero no es un tema que pase por simplemente la comprensión psicológica. ¿Y cómo haces para aceptarlo? O sea, sanarlo. Es lo que estamos haciendo en consultorio primero. Aceptar, agradecer y perdonar. La respiración en realidad tiene que ver con eso. La escritura tiene que ver con eso. Toda la transformación a través de la terapia floral y geométrica tiene que ver con eso, con la aceptación. La aceptación no es resignación. La aceptación no es fumarte a alguien. La aceptación es comprender que no lo pudo hacer mejor y que no lo pude hacer mejor. Entonces, el aunque tema... siga apareciendo el sentimiento de culpa. Pero por supuesto, porque eso, incluso hasta que no estamos con los velos corridos, en realidad no sabemos bien qué tiene que ver con nuestro karma. Esto, en el libro yo cuento también que podemos ir a un templo de sabiduría y ahí también se nos revela. Pero esto es como una tele, es como una cebolla. Yo lo voy quitando de a capas, es un proceso. Tenemos que tener paciencia con nosotros mismos. Tenemos que ser amables, tolerantes, pacientes. Ahora, yo te pregunto lo siguiente, ¿cómo podemos ser indulgentes con nosotros mismos cuando a veces nos damos cuenta de lo que decís vos, que por nuestra sombra la hemos cagado, sin darnos cuenta, pero bueno, la hemos cagado? Por eso pedimos disculpas. Con otras personas o con nosotros mismos. Por eso pedimos disculpas, por eso escribimos cartas, pero por eso escribimos cartas, por eso pedimos disculpas, y por eso es que en el mejor de los casos somos una versión de nosotros mismos. No se trata del otro, de la otra. Nunca se trató de eso. Nunca se trató del otro, de la otra. Porque en realidad, desde lo esencial, hasta que no logro aceptarme, amarme, disculparme, no lo puedo hacer con los demás. Pero claro, si esto lo asocio a la cuestión egoica de la New Age, de repetir frases pelotudas, y bueno, entonces me merezco que la vida me vaya como el culo. Porque esto no tiene que ver con el ego, tiene que ver con el aprendizaje. Recuerden que la vida es una escuela de aprendizaje. ¿Y cómo me doy cuenta? Como me doy cuenta en los sueños, por el resultado. Cuando soy generoso conmigo, comienzo a ser generoso con los demás. Cuando me disculpo, disculpo a los demás. Cuando me acepto, acepto a los demás. Por eso, ¿qué les digo apenas están en su espacio? Recordá que estás en tu espacio. Te estás encontrando con vos, no conmigo. Trátate bien, respetate. El punto es que, como la vida es sabia, esto no tiene que ver con palabras, no tiene que ver con deseos, no tiene que ver con declamación, no, tiene que ver con la acción. El karma es acción. Somos lo que hacemos. Y además,
por más que nos disfracemos, nos pongamos la careta de iluminados, de comprendidos, de aceptados, como la vida es sabia, nos va a dar exactamente lo que generamos. Si nos miramos las manos y tenemos porotos, es porque hemos sembrado porotos, no rosas. La vida termina siendo justa. Lo que pasa es que también ahí juega mucho el inconsciente colectivo, que nos recuerda que somos pecadores, que somos mala gente. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar muy profundamente en nuestros propios patrones. Y también el mundo celular. Sí, lo que veo, lo que oigo, lo que como es inarmónico, mi mundo celular me va a recordar que no me estoy amando, no me estoy cuidando. Como es arriba, es abajo. ¿Qué quiero decir? Si no logro incluso aceptarme hasta físicamente, si no logro tener una biología en armonía, esto me recuerda que internamente, álmicamente, tengo cosas por resolver. No se trata de ser egocéntrico ni complaciente, ni hacerme la cirugía estética para engañarme. Se trata de aceptarme con mis luces, mis sombras, lo que aprendí y lo que todavía me falta aprender. De los demás, de mí. ¿Tienen elementos? Claro que tienen elementos. Hoy le agregué varias herramientas más. Úsenlas. Sueños, meditaciones. Ni siquiera tienen que recordar exactamente el nombre cósmico. Invóquenlo. Invoco mi nombre álmico. Pero lo que tienen que ser conscientes y constantes es en hacerlo. El karma es acción. Si no lo hacen, nunca van a chequear si funciona. Es como la respiración, como la escritura y como las gotas. Tienen que hacer algo diferente para aprender de ustedes mismos.